Esta semana fueron anunciados quiénes son los nuevos miembros del Tribunal Constitucional después del proceso de entrevistas que se llevó a cabo en el Consejo Nacional de la Magistratura, y allí resultaron designados Napoleón Ricardo Esteves como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional y los nuevos miembros Fidias Aristi, Amaury Reyes, Sonia Díaz Hinoa y Armi Ferreira. Esa fue la selección que hizo este Consejo Nacional de la Magistratura, que inmediatamente levantó la protesta y la crítica de la oposición. Sí, vamos a escuchar, para que tengamos una idea de quién es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, la respuesta que le dio a una pregunta del senador Bautista Rojas Gómez, de Hermanas Mirabal, quien por cierto se retiró de las deliberaciones para escoger a los nuevos miembros porque él dijo que eso estaba amañado y se fue de la reunión. Pero tú sabes que él votó por el mismo Esteves Lavandier. Él votó por Esteves Lavandier. Fue unánime. La elección de Esteves Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional fue unánime. Todos los votos. Es decir, uno no entiende. Parece que ellos fueron con la idea de que hubiera un reparto entre partidos y ellos tenían los de ellos, y como vieron que no fue así, entonces dijeron, porque se lo cogió solo el partido de gobierno, y se fue bravo. Pero él votó, según lo que se ha informado en todos los medios, ¿no? Que fue unánime y que él votó también por Esteves Lavandier. Bueno, pues vamos a ver un pedacito de esa intervención de Napoleón Esteves en el Consejo Nacional de la Magistratura, justamente cuando Bautista Rojas Gómez le hizo una pregunta. Si pueden haber diferencias, pueden haber semejanzas, similitudes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Usted hablaba de semejanzas y diferencias de los dos órganos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Ciertamente, los dos órganos pertenecen a lo que se conoce como el poder jurisdiccional del Estado. Los dos comparten el poder jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia, antes del 2010, como usted bien exponía, tenía el monopolio de esa función o esa rama del Estado que es la función jurisdiccional. Hoy día ya la comparte, a partir de la Constitución del 2010, con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral. Esos tres órganos conforman lo que se ha denominado las altas cortes. Esa trilogía de cortes son las altas cortes de la nación. Y forman también, y ha sido la crítica en la doctrina, de lo que se llama el poder contramayoritario. ¿Por qué forman el poder contramayoritario? Porque estos tres órganos ejercen la función jurisdiccional, pero ninguno de los tres órganos es seleccionado, sus miembros son seleccionados por el voto popular, sino que el poder político sí es elegido por el voto popular. Entonces, por eso se le denominan el poder que ejercen el poder contramayoritario. De ahí se deducen, de ese poder contramayoritario se deducen muchas cosas, muchas semejanzas y diferencias. Aterrizando con lo de la Suprema y el Tribunal Constitucional, dejando fuera el Tribunal Superior Electoral, lo primero es que diferencia, la Suprema Corte de Justicia ejerce lo que es la legalidad, es decir, es la última intérprete de la legalidad, de la ley, de la interpretación de la ley. El Tribunal Constitucional, por su parte, es el último intérprete de la Constitución. Esta misma semana. Bueno, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, en esa entrevista, demostró su dominio sobre todos esos temas. Estamos hablando de un jurista que, tiene muchos años en la judicatura, estaba en la Suprema Corte de Justicia hasta que fue elegido para el Tribunal Constitucional. Es autor de varios libros de texto universitarios sobre derecho, pero además es catedrático tanto de la Madre y Maestra como de la UAS. Así que es una persona con toda la capacidad.
Otro de los criticados por la oposición fue Fidias Aristi, al que han señalado que es cercano al presidente Luis Abinader. Le han sacado que fue candidato vicepresidencial en la misma boleta con el papá, con Abinader padre, en las elecciones. Rafael Abinader en el año 1990 y que se estaba desempeñando como asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, cosa que además hizo en el anterior gobierno. Él también fue asesor en materia de drogas para el pasado gobierno. O sea, que por el tema de la asesoría en esa materia lo fue de ambos gobiernos. Tal vez lo que sí pudieran criticarle es el tema de que fue compañero de boleta del papá del presidente. Aunque fuera hace 31 años, pero o 30 y pico, déjame ver. ¿En qué año fue? ¿En el 90 y cuánto? 90. En el 90, bueno, hace 33 años. Pero de todas maneras sí, de que tiene vínculos, tiene vínculos. Eso no, creo que eso está fuera de duda. Y hubiera sido mejor una persona que no lo tuviera. Claro, por supuesto, pero vamos a ver, porque hay algunas personas que critican que honestamente deberían ponerse un zipper en la boca. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Danilo Medina, a quien le tocó también presidir el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, igual que como le tocó en su momento a Leonel Fernández y las personas que designaron. Escuchemos. Lo cogieron, ya lo cogieron y lo cogió el organismo que tenía que cogerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Fue una elección en consenso? No creo que sea de consenso. Esta misma semana. Bueno, el expresidente Danilo Medina dice que él no cree que fuera de consenso. Yo no sé si algunos políticos importantes de este país juegan a que a la gente se le olviden las cosas. Al primero que pusieron en los gobiernos del PLD como presidente de la Suprema Corte de Justicia fue a Mariano Germán. No un militante cualquiera, un dirigente importante. Él y toda su familia. Pero, bueno, el presidente era Leonel Fernández y Danilo Medina era el ministro que estaba junto con el ministro de la presidencia de Leonel, que era, si no el cerebro, era otro cerebro en la presidencia. Entonces él dice que él no cree que eso fue de consenso, pero por Dios, ¿a quiénes pusieron después en la Suprema Corte de Justicia? Ahí sí era ya Danilo Medina o al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. A Luis Henry Molina. La Luis Henry Molina. Exacto. Que por cierto, no lo ha hecho tan mal como los anteriores. Hay que decirlo, hay que reconocer eso. Pero ahora era un miembro del partido. Del Comité Central. O sea, él hacía campaña a favor de Danilo, que fue de los videos que le sacaron en aquel momento. Sí. Entonces, ¿a quiénes más han puesto en los gobiernos, pusieron en los gobiernos del PLD en la justicia? Pero por ejemplo, en la Corte, en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la que juzga los casos de corrupción, pusieron a Alejandro Moscoso Segarra, a Fran Soto y no me acuerdo cuál es el otro, que eran miembros del Comité Central del PLD. Los que produjeron el no al lugar a favor de Félix Bautista. Es decir, que los pusieron para eso, para hacer esas cosas. Pero no, para garantizar la impunidad. Para no irnos más lejos, cuando se modificó la Constitución, cuando Leonel Fernández modificó la Constitución, ahí fue que se agregó la figura del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, para tener un voto más, para tener un voto extra, y ahora ellos están preocupados por el consenso. Modificaron la Constitución para tener otro voto y están preocupados por el consenso. Para tener el control. Porque para ellos estuvo clara una cosa, el control de la justicia, para poder hacer todo lo que hicieron luego.
Claro, por supuesto. Vamos a escuchar lo que dijeron los voceros en la Cámara de Diputados, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, sobre esta escogencia. El presidente de la República, como líder de ese consejo, trabajó para conformar más bien un club de amigos, más que una buena elección de personas que pudieran no ser cuestionadas por la sociedad dominicana. Se evaluaron una cantidad de decenas de aspirantes, todos muy buenos, y finalmente el presidente Luis Abinader terminó echando por el suelo lo que siempre ha prometido, de que la transparencia, que la honestidad, que no se vaya a las altas cortes con personas que son políticos. Esta misma semana. Pero mira, los otros jueces escogidos, si vemos la composición en general, yo creo que es algo positivo que integraran a 2 abogados jóvenes dentro de esa selección y que además que demostraron competencia, ¿eh? Sí, claro, por sus competencias, y que entre los 5 jueces hubiera 2 mujeres, porque sabemos que en el pasado el equilibrio, la equidad se la han pasado por cualquier lugar. Vamos a ver qué le pareció esta selección al presidente saliente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara. Yo me atreví en 2 o 3 oportunidades a solicitar que se incorporasen 2 mujeres al tribunal. ¿Por qué? Porque salimos 5 hombres y hubiese sido un despropósito que saliendo 5 hombres no nombraran 2 o 3 mujeres. Nombraron 2, que fue lo que yo solicité. Digo, solicité con mi opinión, porque a mí nadie me preguntó sobre ese tema. Y yo creo que se hizo buena escogencia. Esta misma semana. Le cayó bien al presidente saliente del Tribunal Constitucional y le ha caído bien a la sociedad. Solo hay que ver las opiniones que han dado muchísimas instituciones respetables. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el contrato de Aerodón. Esta misma